buenas noches amigos, bienvenidos a esta tercera edición del noticiero 24 horas. Comenzamos un nuevo mes, estamos en viernes 1 de noviembre y tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches, un Todos Santos bastante particular, el que se está registrando en esta oportunidad. Vamos a hablar sobre varios temas que están haciendo la realidad nacional, en algunos casos preocupantes. Así es, mientras tanto comencemos con nuestros titulares importantes. Grupos armados han tomado unidades militares. Luis Arce denuncia ante los bolivianos y la comunidad internacional los sucesos en el trópico de Cochabamba. Los llama hecho criminal. Morales llama a un cuarto intermedio en los bloqueos. El líder cocalero afirma que busca evitar el derramamiento de sangre. Asegura que ingresará en huelga de hambre. No están solos, no los abandonaremos. Las Fuerzas Armadas llaman a la cordura a los movilizados, instan a preservar la vida de militares tomados como rehenes. ¿Retomarán los cuarteles? Las fuerzas del orden retoman puentes y carreteras. El avance de la policía con ayuda de militares se dio desde tempranas horas del día. La refriega fue continua con bajas entre manifestantes y uniformados. Varios caminos interrumpidos fueron liberados. Presentan más indicios contra Morales por estupro. Se trataría de nuevas y antiguas pruebas sobre la comisión del presunto delito. Suspenden juicio contra Camacho y Pumari. La defensa de los encausados presentó nuevos incidentes ante el tribunal que decidió otro cuarto intermedio. Todos Santos en medio de la escasez. La festividad católica se inició al mediodía de este viernes en medio de la escasez de algunos productos que fueron difíciles de encontrar. No faltaron las tantahuahuas. En noticias internacionales, continúa la penosa tarea de la búsqueda de desaparecidos y la reconstrucción. Harris y Trump se pelean el voto de los indecisos en varios estados. Pérdidas económicas en un país pobre. Ese es el título del contexto de hoy. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. El último reporte del Banco Mundial sobre países más pobres del mundo de 2023, con una alta tasa de endeudamiento, ubica a Bolivia dentro de los 10 países que se encuentran en esa categoría. Sin dar ubicaciones precisas, en esa nómina se hallan estados como Afganistán, Burkina Faso, Chad, Burundi, Camerún y la lista sigue. Según el portal Statista, dentro de los 5 países con menor ingreso por persona anual o PIB per cápita, como se suele denominar, se encuentra Bolivia, con ingresos año por persona de $3.600, solo por encima de Haití, Nicaragua, Honduras y algo por debajo de El Salvador, que reporta ingresos por persona de $5.127. En otras palabras, Bolivia se encuentra entre los países más pobres del mundo y de la región en términos de ingresos y deudas. ¿Por qué hago referencia a estos indicadores? Porque pese a esa pobreza económica, nos damos el lujo de seguir perdiendo en la economía, seguir perdiendo sin remedio por temas políticos. Para evidenciar esto que digo, solo basta revisar algunos de los títulos y encabezados en medios de comunicación que grafican esta realidad. A continuación, cito textual: los productores avícolas advierten que las granjas terminarán cerrándose, dejando a cientos de familias bolivianas sin trabajo y al resto de la población del país sin los 2 alimentos más asequibles para sus familias, el huevo y el pollo. Más de 100 millones de bolivianos en pérdidas para el sector avícola. Otro encabezado:
La Confederación de la Pequeña y Microempresa en Bolivia, CONAMIPE, informó que de un universo de más de 200.000 unidades productivas en el país, el 40% tiene un cierre temporal, el 45% trabaja con el 30% de su capacidad y el 15% ha quebrado. Otro encabezado, unos 11 camiones cargados con alrededor de 2,2 millones de huevos producidos por los socios de Caixa están varados por los bloqueos en el departamento de Cochabamba y ante la emergencia se dispuso la venta de 200.000 unidades a precio de 30 bolivianos por 2 maples. Y el último, el sector exportador boliviano registra pérdidas que ascienden a 200 millones de dólares debido a los bloqueos de carreteras promovidos por sectores del movimiento al socialismo, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. En un balance global que se ha hecho por estas 3 semanas de bloqueo, se refiere que se han perdido algo así como 1.700 millones de dólares. Se da cuenta de lo que le digo, un país pobre con bajos ingresos, dándose el lujo de botar tanto dinero con el cual se podría haber reinvertido en la producción, o por qué no generar escuelas, por qué no generar también hospitales. Ese es el lujo que nos damos nosotros bolivianos con estas acciones. Por ahora, este es el contexto que faltaba. Iniciamos ahora con la información más importante que ha acontecido en estas últimas horas. El expresidente Evo Morales propone a sus seguidores un cuarto intermedio en el bloqueo de caminos, esto para evitar más enfrentamientos. Anuncia también que va a asumir una huelga de hambre mientras espera la instalación de un diálogo con organismos internacionales como veedores. Analizar el cuarto intermedio en el bloqueo de caminos, justamente para evitar hechos de sangre, evitar problemas económicos. Pero también entiende perfectamente, son todos santos, ¿no? Y he decidido, justamente para viabilizar el diálogo, voy a iniciar una huelga de hambre, hasta que el gobierno instale 2 mesas de diálogo. Primero, el tema económico. Y segundo, el tema político. Dirigentes injustamente detenidos, encarcelados, procesados. Donde le corresponde el proceso, que se procese, pero no por estar movilizados o por diferencias ideológicas pueden ser procesados. Y para que el diálogo sea viable, responsable y tenga resultados, pido la participación de algunos organismos internacionales o países amigos, porque con el gobierno ya conocemos. No quieren tener temas legales ni temas técnicos. ¿Es casual? ¿Es patriótica? ¿Cómo se puede denominar esta posición que ha asumido Evo Morales después de 19 días de bloqueos en las carreteras, con pérdidas millonarias para el Estado? Bueno, fíjese usted que hoy hemos estado otra vez, como ha sucedido en algún tiempo histórico en Bolivia, al borde del precipicio, con una proximidad demasiado escalofriante. Bueno, el tema es que está realizando este pedido que cuando se escucha de un líder como es Evo Morales significa casi una orden, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se acata esto en los puntos de bloqueo. Y digo que hemos llegado al borde del abismo otra vez porque se han tomado instalaciones militares. Eso en cualquier estado democrático es un llamado a la subversión, porque ¿qué es lo que se busca en un cuartel? Las armas. ¿Me entiende? Y eso es muy peligroso. Reitero, otra vez hemos llegado al borde del abismo una vez más. Con todo, las Fuerzas Armadas han mantenido la serenidad. Su comandante ha hecho un llamado a que se respete la vida de los uniformados, pero con una señal muy clara. Ha dicho, no los vamos a abandonar. A quienes han perpetrado estos actos, les instamos a deponer sus acciones y abandonar las instalaciones militares de manera pacífica.
En nuestros cuarteles se encuentran los hijos de los bolivianos, jóvenes que han decidido servir a su patria con honor y abnegación. Les pido a todos que respeten a nuestros hombres y mujeres uniformados y sus familias. Asimismo, quiero enfatizar que el armamento que resguardamos en nuestras instalaciones militares está destinado exclusivamente a la defensa de nuestra soberanía y a la protección de nuestro territorio nacional. No permitiremos que sea utilizado para generar caos o enfrentamiento internos entre bolivianos. Les exhorto a que depongan sus actitudes y a que se sumen a la construcción de una Bolivia en paz. A nuestros soldados y oficiales que se encuentran en estos momentos en esa situación tan incómoda, les renuevo mi más profundo agradecimiento y respeto por su servicio y dedicación. Sigan siendo el ejemplo de patriotismo y valor que nuestro país necesita. Sus Fuerzas Armadas están con ustedes, no los abandonarán. A todos los bolivianos les pido que confíen en sus Fuerzas Armadas. Y este tema sin duda ha conmocionado a la población y ha llamado mucho la atención. También lo ha denunciado el presidente de Estado, Luis Arce Catacora, ante la comunidad internacional, la toma de estas 3 unidades militares por afines a Evo Morales. Lo califica esto como un acto criminal. El presidente del Estado, Luis Arce, denunció ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional la toma de 3 unidades militares en el trópico de Cochabamba por grupos armados afines a Evo Morales. Mediante sus redes sociales señaló que estos grupos han retenido como rehenes a militares y sus familias, poniendo en riesgo sus vidas y ocupando los depósitos de armamento de las instalaciones, lo cual calificó como un acto criminal y una traición a la patria. El mandatario destacó que estos actos se alejan de cualquier demanda social legítima, pues el personal militar retenido es de origen popular y muchos de ellos tienen raíces indígenas. Ellos no intervienen en ningún operativo, solo están resguardando sus unidades, explicó, denunciando que estos grupos irregulares están utilizando armas letales y dinamita en contra de los militares y policías. El presidente acusó a Evo Morales de encabezar un movimiento que no solo bloquea carreteras, afectando la economía del país y el acceso a bienes esenciales, sino que también busca acortar nuestro mandato, imponer una candidatura inconstitucional y lograr impunidad en procesos judiciales. Arce aseguró que el gobierno, dentro de sus facultades constitucionales y con el apoyo de la población, continuará tomando acciones para restablecer el orden público y garantizar la paz social, el libre tránsito y el acceso a combustibles, alimentos y medicamentos para el pueblo boliviano. En medio de este cuadro de violencia, la buena noticia, fíjese qué buena noticia le vamos a dar, es que no ha habido la pérdida de vidas de bolivianos. Hay heridos, hay gente muy mal herida, pero afortunadamente no hay muertos. Y no estoy dramatizando, afortunadamente eso es lo que ha pasado. Una persona muerta ahí puede generar mucho más caos, una espiral de violencia que se les puede salir de las manos a los bandos en conflicto. Con todo, se han reportado policías heridos, campesinos heridos, y esto es lo que ha acontecido desde muy temprano en esta jornada. Este viernes 3 policías resultaron heridos durante los enfrentamientos en Parotani y Cochabamba, donde bloqueadores lanzaron explosivos, petardos y piedras en contra del contingente policial y militar. Según reportes, los manifestantes se ubicaron en las zonas elevadas utilizando cachorros de dinamita y piedras, mientras los equipos antiexplosivos identificaron trampas en la ruta preparadas para los efectivos. La situación en Parotani ha escalado en violencia, con bloqueadores colocando explosivos en puntos estratégicos, incluidas trampas conocidas como cazabobos, que han causado lesiones a los policías. Uno de los heridos fue evacuado de emergencia tras ser alcanzado por una de estas trampas, mientras personal especializado trabaja en el puente Parotani, donde se encontraron mechas listas para ser detonadas. Hasta el momento, 3 policías y un fotoperiodista han sido reportados como heridos. La tensión continúa, con las fuerzas de seguridad avanzando para retomar el control en la ruta, mientras los bloqueadores resisten desde los cerros, manteniendo el conflicto en una zona clave que conecta Cochabamba con el occidente del país. La confrontación comenzó alrededor de las 9 de la mañana, cuando los efectivos llegaron al ingreso a Parotani y fueron recibidos con piedras y explosivos lanzados desde los cerros por los manifestantes.
Ante el ataque, la policía respondió con gases lacrimógenos, intensificando el enfrentamiento que continuaba pasada las 11 de la mañana. El fotoperiodista herido fue alcanzado por el explosivo de una dinamita cercana, mientras realizaba su trabajo junto a otros colegas y efectivos policiales. Personal de bomberos asistió al herido y lo trasladó en ambulancia a un centro médico para recibir atención. La tensión en la zona persiste, especialmente debido a la presencia de varios camiones cisternas parados en el área de bloqueo, cuyos conductores han izado banderas blancas en sus vehículos para evitar ser afectados en medio de la creciente confrontación. Veamos también estas imágenes que ocurrieron en las últimas horas de esta jornada de viernes. Cisterneros parados en Parotani izaron banderas blancas en sus vehículos y advirtieron también el peligro de la explosión ante enfrentamientos. Una preocupación también de YPFB. Veamos lo que ocurría. Más de una decena de camiones cisternas cargados de gasolina están varados en un punto de bloqueo en Parotani, donde los choferes han advertido sobre el riesgo de una tragedia si estallan enfrentamientos en la zona. Los transportistas, cargando entre 35 y 40.000 litros de combustible cada uno, han colocado banderas blancas en sus vehículos para indicar su neutralidad en el conflicto y expresar su temor ante un posible incidente explosivo. El vocero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Misael Franco, alertó sobre el grave riesgo en la zona de conflicto de Parotani, donde al menos 70 cisternas cargadas de carburante están varadas debido a los bloqueos. Franco advirtió que los manifestantes, quienes emplean dinamitas y petardos en los enfrentamientos, ponen en peligro la vida de todas las personas en el área. Instamos a los bloqueadores a que levanten los bloqueos, que dejen a un lado los hechos de violencia como se están registrando actualmente en Parotani. No solamente las propias cisternas o los choferes de las cisternas han puesto sus banderas blancas, sino también a los pobladores que viven en este lugar. Sabemos que hay personas que han sido trasladadas hasta Parotani para poder bloquear este sitio, así que instamos a los bloqueadores que dejen pasar a las cisternas, porque si una chispa le llega puede explotar una cisterna que está en el lugar hace más de 19 días. Y todo comenzó con la toma de una unidad militar en el Timnis, en las proximidades del trópico de Cochabamba, donde definitivamente habían armas, habían civiles también, en fin. Ha condenado esto, por supuesto, en las Fuerzas Armadas, y a partir de aquello decretaron acuartelamiento tanto en Cochabamba como en Santa Cruz. El comando en jefe de las Fuerzas Armadas ordenó el acuartelamiento del 100% de sus efectivos en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, luego de la toma del regimiento militar cacique Juan Marzana en Villatunari por un grupo de campesinos. La instrucción fue emitida mediante un correo electrónico firmado por el comandante en jefe Gerardo Zavala, destacando la necesidad de proteger la seguridad de su personal y de la población en general en un contexto de tensión nacional. La toma de la unidad militar ocurrió la mañana de este viernes, cuando organizaciones sociales del trópico de Cochabamba ingresaron al regimiento y rodearon tanto a militares como a personal civil, apropiándose del armamento de la unidad. En un video registrado por uno de los militares, se informó: han tomado la unidad y lo que es el respectivo material bélico. Los conflictos en Parotani y la toma del cuartel se producen en un contexto de 19 días de bloqueo en carreteras, impulsados por sectores evistas que exigen la anulación del proceso judicial en contra de Morales, quien enfrenta acusaciones de trata y tráfico de personas. En Parotani, los enfrentamientos dejaron un saldo de al menos 25 personas aprendidas, mientras la situación en la región sigue siendo crítica. Y en cuanto se supo de la toma de instalaciones militares, afortunadamente también ha habido personas que han llamado a la calma, pero fíjese usted que es importante tomar en cuenta que en otros casos las Fuerzas Armadas podrían haber respondido con el uso de sus armas de reglamento. Eso hubiese sido realmente terrible, ¿no es cierto? Bueno, han habido llamados a la calma, a la paz, pero también a la aplicación de la ley. Que ninguna persona de ninguna naturaleza podemos tomar los cuarteles, ¿no? Y por tanto hay rehenes que están ahí, los hermanos militares. No podemos permitir, al menos como madre, jamás podemos permitir como mujeres que uno de nuestros hijos sean profesionales, parte militar, y cualquier momento cuando se les antoje, los expresidentes como Evo Morales ha empezado con bloqueo ahora, tomando cuarteles, da mucho que desear. Creo nos quieren manejar como en Cuba, parte de narcotráfico y prostitución. No debemos hacer eso. Creo que nos está queriendo acallar
todos los que son servidores públicos como parte militar verde olivo. Entonces no podemos permitir eso. De acuerdo a la Constitución tiene que actuar nuestro ejecutivo, que es el hermano Luis Arce Catacora. No puede ser en ese sentido que tomen las armas correspondientes, entonces todos nosotros corremos peligro. Nadie así por así puede entrar a un cuartel y sacar todos los armamentos correspondientes. Al respecto, el diputado del Movimiento al Socialismo perteneciente al ala arcista, Andrés Flores, pide investigar el financiamiento del bloqueo evista. Por su parte, el diputado del MAS evista, Freddy López, ha negado financiamiento del narcotráfico al bloqueo de carreteras y, al contrario, dijo que existe apoyo del pueblo para mantener las medidas de presión. Ante 19 días de bloqueo en diferentes carreteras del país, desde el Movimiento al Socialismo afín al gobierno, el diputado Andrés Flores denunció que existe un financiamiento de parte del narcotráfico al bloqueo de carreteras. Ya nos informaron que están corriendo recursos, están comprando dirigentes para mantener el bloqueo. Por lo tanto, yo creo que acá no por así se puede sostener 19 días en los puntos de bloqueo. Hay muchos recursos que se está circulando en los diferentes puntos de bloqueo. Bueno, hay informaciones extraoficiales que estarían saliendo del narcotráfico, ¿no? Está siendo condicionado nuestro expresidente Morales. Es por eso cuando va a batallar, querer auspiciar al país, ¿no? Hay extraoficiales, ¿no?, que estarían financiando el narcotráfico a estas movilizaciones. Los dirigentes que están instigando al bloqueo tienen muchos recursos para mantener en los diferentes puntos de bloqueo. Desde esa misma línea política, el diputado evista Freddy López negó financiamiento del narcotráfico a bloqueo de carreteras. Al contrario, señaló que existe un apoyo de parte del pueblo boliviano. Algunos hablan de financiamiento, algunos hablan de que se está subvencionándose. Ellos hablan por experiencia, no hablan por ciencia. Las organizaciones sociales no están financiados. Acá hay conciencia de pueblo, conciencia de clase, acá se autoconvocan, acá hay una olla común del pueblo. Por esa razón de que hoy seguimos. Gracias a las luchas, a las protestas y a los bloqueos, Lucho Arce hoy está como presidente del Estado, pero hoy ha sido defraudado, es un oportunista malagradecido y... Aquí hay otra pregunta. No sabemos si la gente está tomando conciencia de que está cometiendo un delito muy grave, que en un ejercicio práctico de la ley podría llevarlos hasta 30 años de cárcel. Pero al parecer inclusive autoridades están convocando a la violencia, autoridades locales, y aquello debería ser bastante cuestionado y cuestionable, porque por el contrario, estas autoridades deberían fungir como líderes para llamar a la paz. Sin embargo, aquello no ha sido posible y hay episodios como los que vamos a ver. Si el gobierno de Luis Arce hace disparar a un solo hermano, deja por herido de bala, vamos a tomar todos los cuarteles del departamento de Cochabamba y de todo el país. Convocamos a todas las organizaciones sociales de Bolivia. Si el gobierno de Luis Arce dispara a un boliviano, vamos a levantarnos todos. Por Constitución, ningún militar puede disparar a ningún hermano boliviano en el territorio nacional. Disparar a un boliviano por militares bolivianos es delito y deberán ir a la cárcel y vamos a tomar a todos los cuarteles del territorio nacional. Hay 400 soldados en esta unidad militar. Hay tenientes inferiores superiores. Pero también, asimismo, si ellos claman, son patriotas, son bolivianos, no tienen derecho de levantar armas y apuntar a su mamá, a su hermano. Eso es lo que sí quiere, compañeros, de este punto de vigilia y también. Y no podemos permitir que siga reprimiendo el Parotani, porque están ahí nuestros hermanos, les guste o no les guste, compañeros. Por su parte, esta vez el defensor del pueblo va a remitir, ha indicado, una nota al presidente Luis Arce Catacora y al expresidente Evo Morales para diálogo. Llama sobre todo a precautelar la vida y exige un diálogo sincero. En la fecha estamos también remitiendo, justamente ahora lo vamos a hacer en la ciudad de La Paz,
una nota al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, así como al señor Evo Morales, para que participen de la convocatoria que la Defensoría del Pueblo está realizando como facilitador en un diálogo que se pueda, ojalá, agendar en lo pronto para que estos hechos de violencia, fundamentalmente en términos de respeto a la vida y la integridad de bolivianas y bolivianos, no se intensifiquen con mayor violencia. Estamos nosotros ya desde anteriores fechas realizando un trabajo de acercamiento con las partes. Se han extremado esfuerzos para que se puedan sentar y tratar de llegar a escenarios de diálogo que ojalá se puedan plasmar con estos últimos acontecimientos y esta última convocatoria. Vamos a dejar por ahora estos temas, esperando siempre que desaparezcan los bloqueos, que hay un llamado a la paz y al diálogo. Entre tanto, fíjese usted que ha llegado aquí a La Paz quien es la directora de género de Cochabamba, quien ha señalado que cuenta con nuevas evidencias, indicios contra Evo Morales por violación, privación de la libertad, también estupro con relación a este supuesto accionar del expresidente. Las dos denuncias que yo presenté de las dos víctimas que en casa de gobierno habían sido vejadas por el señor Evo Morales, me he comunicado con la mamá de una de ellas, la cual agarra y me dice que está totalmente aterrorizada, porque hasta el momento la información era de este acto, de esta agresión sexual vivida en el 2014 hacia esta menor, pero de que hoy en día la mamá tiene que decirlo. Hay una niña, hay un fruto de esta vejación, esa niña tiene 9 años. La madre está totalmente aterrorizada de que esto sea un nuevo caso Cindy. Para que se me entienda, ustedes ya saben que al ser una menor de edad no necesita haber la denunciante, no necesita haber el agresor. El Ministerio Público tiene que actuar de oficio, pero en el proceso investigativo tiene que aparecer la prueba forense ADN de este bebé. Y lamentablemente es por eso que Cindy desaparece juntamente con su bebé, y en el caso de esta víctima de Cochabamba tiene el mismo miedo. Es por eso que la abuela, asustada, me dice que ellas se encuentran prácticamente bajo tierra, que no sabe qué van a hacer, tienen temor por la vida de ella, de su hija y de la nieta, que en este momento tendría aproximadamente 9 años. Cambiamos el rumbo de la información, ya que la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral ha decidido reprogramar para el próximo domingo 15 de diciembre las elecciones judiciales en el país. Esto debido al clima de conflictividad que atraviesa Bolivia con un bloqueo evista que el día de hoy cumplía 18 días. Lo que pasó es que quiero ratificar que la fecha de la jornada electoral ha sido reprogramado para el próximo domingo 15 de diciembre del 2024 de este año. ¿Y por qué se ha reprogramado? Porque estaba fijado inicialmente para el 1 de diciembre, domingo, fecha, día de la jornada electoral, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos hecho una evaluación somera de la actual coyuntura como Tribunal Supremo Electoral y de este producto de este análisis hemos determinado reprogramar. ¿Por qué? Por culpa, estimado Ariel, por culpa de los bloqueos, ¿sí? Por culpa de este elevado grado de conflictividad social que vive el país. El Tribunal Supremo Electoral es un poder del Estado en sí mismo, ¿no es cierto? Es el cuarto poder actualmente dentro de lo que representa la Constitución boliviana. En ese sentido, tiene amplias facultades para determinar las fechas. Sin embargo, no ha faltado también quien pida que estos comicios se desarrollen en diciembre, es decir, que no haya más postergaciones.
Independientemente, en este momento ya es atribución directamente del Tribunal Supremo Electoral, eso tiene que ser claro. La Asamblea Legislativa ya directamente ha culminado con todas las etapas, en este caso ha cumplido con todas las etapas de trabajo que tenía que cumplir. Por otro lado, es importante de que en este momento el Tribunal Supremo Electoral haga su trabajo correspondiente, viendo que netamente es un tema administrativo, un tema técnico. Entiendo de que ha sido a raíz de esta situación de la crisis que está pasando también nuestro país. Bueno, la ley es clara, ¿no? La ley que garantiza las elecciones judiciales tenía que llevarse el 30 de diciembre, o perdón, en este caso ya garantizado para la fecha que ya estaba, 1 de diciembre, perdón, y yo creo que por alguna situación técnica o administrativa lo están trasladando para el 15 directamente de que se pueda llevar. Pero por otro lado, esperamos de que esto se va a garantizar. Tribunal Supremo Electoral está obligado además en garantizar de que las elecciones judiciales tienen que llevarse adelante. Bueno, yo creo que no tenemos que pensar en retrasos. Primero, las elecciones judiciales han sido bastantemente perjudicados. Ahora entendemos de que nuevamente querer perjudicar o querer retrasar el mayor tiempo posible, por supuesto no estamos de acuerdo. Por esa misma situación es importante de que el Tribunal Supremo Electoral garantice realmente si es necesaria para directamente determinar para esa fecha. Con esta información nos trasladamos ahora hasta Santa Cruz, donde el Tribunal Electoral Departamental suspendió el sorteo de jurados electorales. Estas fueron las declaraciones de María Cristina Claros, quien es presidente del Tribunal Departamental de Santa Cruz. El Tribunal Constitucional Plurinacional, previsto originalmente para el domingo 1 de diciembre al domingo 15 de diciembre de la presente gestión, en atención a la conflictividad social conocida por la opinión pública que incide de manera determinante en el desarrollo normal de las actividades programadas en el calendario electoral, específica y principalmente en el acto de sorteo de jurados electorales. Breve se va a comunicar la modificación al calendario electoral, pero sabemos que todas las actividades se van a recorrer por 2 semanas, estos 15 días, por lo que el día de hoy no se va a llevar adelante, emergente de esta suspensión, el sorteo de jurados y juradas. Sin embargo, nosotros como Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz continuamos dentro de la planificación con las actividades previstas internas, pero vamos a respetar, tal como hemos leído y hacemos conocer, tanto el instructivo como el comunicado vertido por parte del Tribunal Supremo Electoral. A otro asunto, también se ha suspendido una vez más este proceso contra Luis Fernando Camacho y Marco Pumari por los hechos registrados entre 2019 y 2020. La defensa de ambos imputados ha presentado varios incidentes por los cuales estos primero deben ser resueltos y después se va a proceder con continuar con el juicio. Bueno, vamos a responder a este recurso. Y bueno, seguramente después de ello, seguramente el tribunal señalará audiencia, ¿no? Según el argumento es que el delito de terrorismo sería inconstitucionalidad, ¿no? Sería inconstitucional. Pero, bueno, nos vamos a el derecho de responder a este argumento, ya vamos a responder con argumentos sólidos, fundamentados, motivados, con sentencias constitucionales que este extremo no corresponde. Sí, este tipo penal es el único tipo penal que protege los golpes de Estado. Es el único tipo penal que doctrinalmente se habla de un golpe de Estado, pero jurídicamente no hay ningún tipo penal que pueda proteger el Estado Social Democrático de Derecho. En ese entendido, el delito de terrorismo, en su artículo 33, establece claramente: quien subvierte el orden constitucional o deponga un gobierno democráticamente electo, sufrirá la sanción de 20 años, pena máxima y pena mínima 15. Bueno, lo que se está buscando es dilatar los recursos y efectivamente ese recurso está facultado a todas las partes dentro de un proceso. Lo que vamos a hacer es responder y bueno, esperemos que se pueda actuar con la debida objetividad, fundamentación al momento de resolver, ¿no?, esta excepción.
Pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar vamos a hablar de la afectación económica a raíz de los bloqueos en el país. Efectivamente, hay muchos negocios que están cerrando y es una situación crítica. Nos vamos a esta pausa y ya volvemos con esta información y más. No se vayan. Continuamos con más información aquí en su edición del noticiero 24 horas en este viernes. Vamos a hablar de esta festividad de Todos Santos, ya que cumpliendo con la tradición, la empresa estatal de transporte por cable Mi Teleférico, en conjunto con la Embajada del Ecuador en Bolivia, se unieron para recibir a los difuntos el día de hoy a través de la preparación de 2 mesas características de cada país con alimentos y bebidas propias de esta celebración. Cumpliendo con la tradición de Todos Santos, la empresa estatal de transporte por cable Mi Teleférico y la Embajada de Ecuador en Bolivia se unieron para recibir a los difuntos a través de la preparación de 2 mesas características de cada país, con alimentos y bebidas propias de la celebración. La celebración de Todos Santos es una ocasión especial para unirnos tanto en la alegría como en la nostalgia, recordando a quienes ya no están entre nosotros pero viven en nuestros corazones. En Ecuador, al igual que en Bolivia, el Día de los Difuntos es una fecha especial para recordar a aquellos que partieron, con costumbres que también llenan de color y sentimientos a las comunidades. La mesa de Mi Teleférico recuerda a los trabajadores de la empresa que en vida cumplieron funciones al interior de la entidad. Esta unión cultural hermana a ambas naciones y demuestra que el recuerdo y las tradiciones no conocen fronteras. Las dos mesas, tanto del Ecuador y de Mi Teleférico, se encuentran instaladas en el andén del edificio patrimonial de la estación central de la línea roja de Mi Teleférico y estarán hasta el sábado 2 de noviembre para que la gente pueda elevar una oración por los difuntos que durante esta jornada vienen a visitar los hogares según la tradición. Sí. Y bueno, en la alcaldía del Alto, no es cierto, en su edificación principal que se denomina Hachauta, pues se han recibido también a los difuntos. Reitero, según reza la tradición que marca esta fecha. Lo han hecho con tantahuaguas, frutas, en fin, veamos. Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra sociedad y siempre vamos a apoyar nuestra cultura. El tema de Todos Santos es algo muy significativo, donde nosotros tenemos muchos seres de recordar como gobierno municipal, como el padre Sebastián y muchas que se han ido de acá. Tenemos los que han fallecido en 2003, en 2019, por las almitas que tenemos en todos los cementerios y otras autoridades que se han ido. Así que un justo homenaje de poder hacer la mesita como corresponde acá en el Hachauta, que es la casa de todo el pueblo alteño, y recibir las almitas. Siempre precaución, traten de no consumir muchas bebidas alcohólicas, cuiden a las guaguas. Estamos pasando momentos muy críticos en Bolivia, así que es momento de estar unidos, de estar en solidaridad y siempre respetando al prójimo. Así que lo único, recomendarles con precaución. Los cementerios están habilitados, tenemos personal tanto de salud, la policía boliviana, la guardia municipal, haciendo los controles y coadyuvando a todos los familiares que van a visitar a sus seres queridos en los cementerios. Hemos habilitado baños móviles, hemos habilitado unidades de salud y otros, y estamos atentos. Hay secretarías y personal que está asignado para poder dar la atención a la población hoy y mañana en los cementerios de la ciudad del Alto. Y hay diferentes actividades que se van realizando por Todos Santos, con mandiles y gorras. Así es, los niños de los centros denominado Pan Manitos fueron los protagonistas en la feria Mi Tantahuita, dulce tradición así llamada, organizada por la alcaldía de la ciudad del Alto en la Hachauta, con el objetivo de preservar y revalorizar nuestras tradiciones desde la primera infancia. En esta actividad los pequeñitos ofrecieron todo tipo de masitas típicas de la festividad de Todos Santos. Veamos. 43 centros están en esta feria, más que todo es para inculcar y revalorizar, como usted dijo, a nuestros niños, ¿no? Que si bien estamos adaptando otras tradiciones, pero nuestra tradición no la tenemos que dejar nunca, ¿no? Y que hoy día es
día nostálgico para muchos, ya que llegan nuestras almitas a las 12 y mañana los despedimos, ¿no? Y nosotros tenemos nuestra propia tradición, haciendo nuestra mesa, colocando todo lo que les gusta, y eso queremos inculcar a nuestros niños. Tenemos 43 centros, más de 2.300 niños que están en diferentes distritos y les enseñamos todo. Han visto ver el Día de la Bandera, hemos hecho nuestro desfile, lo cívico, hoy día el Día de la Tradición, que es importante para nosotros, Todos Santos, y muy pronto llega también el Día de Navidad. Estamos nosotros queriendo hacer todo y que nosotros festejemos estas fechas principales, que ellos hagan sus propias ferias, ¿no? Y su propio pan. Ellos juntamente con sus papás han preparado las masitas, con la ayuda de sus padres, están en diferentes hornos, en diferentes distritos. El resultado, que ellos están felices y contentos porque ellos han sido parte de esto, ¿no? Es que nosotros ser nostálgicos y querer nuestras tradiciones, nuestra cultura más que todo, ¿no? Y que hoy día recordamos en la llegada, y que a todos nuestros niños les recordemos que nosotros hacemos el pancito, hacemos nuestra mesita, y que eso es lo más importante. Bueno, en la radio es uno de los medios de comunicación. ¿No es cierto que, al igual que la televisión o los medios escritos, se han visto afectados por la emergencia de las redes sociales en un entorno digital? Nuestro departamento de prensa ha preparado una entrevista con un programa que tiene que ver con el fortalecimiento de las radios, pero no cualquier tipo de radio, sino radios comunitarias. Veamos. Ever, por favor, coméntenos lo que ha sido los detalles de este importante lanzamiento para la radiodifusión comunitaria en nuestro país. Lucho por la voz del pueblo. Bueno, realmente es un paso muy importante el que se ha dado a través de la ATT en el lanzamiento de este programa, que tiene distintas facetas para formalizar lo que es la radiodifusión comunitaria. Desde el lanzamiento de la Ley 164, de la Ley de Telecomunicaciones, se aperturó un porcentaje del espectro radioeléctrico en todas las áreas de servicio que sea destinado a radiodifusión comunitaria y de los pueblos indígenas originarios, para preservar nuestras costumbres, nuestra cultura, y dirigida a reflejar las condiciones de las comunidades y de los grupos sociales a los que representan, ¿no? Sin embargo, desde su lanzamiento, desde la Ley 164, estas radios han ido creciendo con cierto desorden por falta de capacitación, por falta de conocimiento en la normativa y algunos recursos probablemente en el tema de la comunicación social como tal. Y sin duda es importante conocer precisamente los entretelones que conlleva este importante lanzamiento. Pues se habla que contempla varios tipos de acciones para el fortalecimiento precisamente de lo que es la radiodifusión comunitaria en nuestro país. ¿Se nos puede detallar un poco este tipo de acciones que se van a llevar adelante? Por ejemplo, hablamos de una plataforma educativa en línea. Sí, precisamente uno de los instrumentos principales para lograr esta formalización y esta capacitación a las radios comunitarias parte por la plataforma que ha lanzado la ATT, que se la denomina tal cual, Lucho por la Voz del Pueblo, que está dentro de la página de la ATT, a la cual pueden acceder todos los interesados en establecer una radiodifusora comunitaria en cualquier región del país. El curso cuenta con varios módulos que son desde aspectos normativos y aspectos de comunicación que han sido trabajados con el Viceministerio de Comunicación, historia de la radio en Bolivia, ¿no? Unas pautas de cómo realizar entrevistas, cómo realizar una nota periodística, etcétera, para elevar el nivel de las radiodifusoras comunitarias. También va a haber una etapa que se va a abrir en la cual los capacitadores de acá de la ATT van a ir a las comunidades que manifiesten su interés en tener una radiodifusora comunitaria para darles todas estas pautas, para, además de que pasen el curso que está en línea, que es gratuito, se certifiquen en este curso, también el certificado es gratuito, y así puedan acceder a los concursos de proyectos para optar por una radiodifusora comunitaria en cualquier región del país.
Y sin duda va a ser muy importante este tema para el fortalecimiento, pero sobre todo para la calidad de producción que tengan estas radios comunitarias. Se habla del tema educativo, si bien la radio comienza con las radios mineras, sin duda ha tenido una gran evolución en nuestro país hasta llegar a este tema de las radios comunitarias y que vayan modernizándose también en lo que va avanzando el tema de la tecnología. Cuán importante también es que estas mismas radios comunitarias, estas comunidades a las que se llegue con este importante proyecto, pues tengan la legalidad necesaria para realmente llegar a emitir su señal. Sí, efectivamente, uno de los aspectos más importantes y que también nos preocupa mucho como ATT, hay que aclarar que el ATT por norma es la que custodia el espectro radioeléctrico, el espectro, las ondas electromagnéticas por mediante las cuales se difunde la radio abierta, la televisión abierta, son de tuición de la ATT. Entonces, en ese aspecto, la ATT debe velar por el correcto uso y legal uso de las ondas radioeléctricas, ¿no? Cuando una radioemisora no tiene una licencia, está incurriendo en una ilegalidad. Y se requiere que se formalice en muchos casos, ¿no? Lo hacen muchas veces por el entusiasmo propio de alguna comunidad, y lo que se pretende es que formalicen esta radio, aprendiendo todos estos temas normativos y comunicacionales, ¿no? Nos vamos a una pausa, la última de esta tercera edición de Noticiero 24 Horas, pero al retornar vamos a hablar de farándula. Nuevamente, esta vez Cristian Nodal, Cazzu desmiente a Ángel Aguilar. Volvemos con la historia de siempre, ¿no? El triángulo amoroso. Triángulo amoroso. Ya volvemos con todo esto. Muchísimas gracias. Seguimos con el panorama internacional de las noticias. Dos hechos al menos están marcando la agenda mundial en temas internacionales. Uno tiene que ver todavía con lo que ha sucedido en España, donde continúan las tareas de rescate de personas que posiblemente habrían perecido producto de esa riada, de ese fenómeno natural que complicó la existencia de varios poblados españoles. Tenemos los datos, pero también hablamos de la proximidad de lo que representa las elecciones en Estados Unidos con ya esa disputa palmo a palmo del voto y de lo que llaman los estadounidenses los colegios electorales. Hablaremos entonces de estos temas y muchos otros más en este compacto internacional de las noticias. España refuerza su presencia militar en la Comunidad de Valencia tras las mortales inundaciones. Unos 500 soldados se unieron el viernes a los 1.200 que intentan aliviar la situación de la población y encontrar a las decenas de desaparecidos que podrían hacer aumentar el balance de muertos, que ya supera los 200. Las fuertes tormentas que afectaron a la zona el martes y que vertieron en unas horas una cantidad de agua equivalente a la que cae en un año, provocaron riadas que destruyeron puentes, barrieron casas y arrastraron cientos de vehículos, que ahora dificultan el tránsito de los servicios de emergencia. En Valencia, tercera ciudad de España y poco afectada por la tragedia que golpeó a su entorno, se instaló una gran morgue en el complejo que alberga a los tribunales, para agilizar la identificación de los cadáveres. De la misma ciudad partió el viernes un ejército solidario de cientos de vecinos en dirección a las zonas afectadas, aprovechando el día festivo de Todos los Santos para ayudar. La vicepresidenta Kamala Harris cerró su jornada de mítines políticos con la asistencia de la diva del Bronx, Jennifer López, tras el controversial comentario sobre Puerto Rico y con la banda de rock Maná. Más temprano, Harris estuvo también cortejando el voto latino en Arizona con el respaldo del grupo de música regional mexicana Los Tigres del Norte, quienes les hablaron a los asistentes de paisano a paisano. En Arizona, 1 de cada 4 votantes es latino y Harris, al igual que Trump, sabe lo que significaría volver a conquistar ese estado péndulo. Del lado republicano, el expresidente Donald Trump lanzó críticas contra la vicepresidenta Kamala Harris, donde ha descalificado su coeficiente intelectual y su capacidad para dirigir al país. Hoy está previsto que Trump asista a un evento en la localidad de Warren, en Michigan, y en la noche anunció encabezará un rally en el Fishery Forum de Milwaukee, en Wisconsin. Corea del Norte apoyará a Rusia hasta su victoria en Ucrania. Así lo afirmó el viernes su ministra de Relaciones Exteriores, Choe Son-hui, al reunirse en Moscú con su homólogo ruso, Sergei Lavrov.
La República Popular Democrática de Corea tiene una confianza inquebrantable en que el ejército y el pueblo ruso, que se han levantado con determinación en la justa lucha para acabar con la prepotencia y las acciones unilaterales de Estados Unidos y Occidente, y establecer un nuevo orden internacional, lograrán sin duda la victoria bajo la sabia dirección del camarada presidente Putin. Repetimos que siempre estaremos al lado de nuestros camaradas rusos hasta el día de la victoria. Sus declaraciones se producen entre temores de Ucrania y las potencias occidentales de que Corea del Norte envíe soldados a la ex República Soviética, donde Moscú lanzó una ofensiva en 2022. Los diputados rusos votaron en octubre, por unanimidad, la ratificación del Tratado de Asociación Estratégica Global con Pyongyang, que prevé ayuda militar inmediata en caso de agresión armada por parte de terceros países. El primer ministro de Líbano acusó a Israel de rechazar cualquier alto al fuego con Hezbollah. El ejército israelí volvió a bombardear el viernes bastiones del movimiento proiraní en los suburbios de Beirut y Nabatie, al sur del país. La Agencia Nacional de Noticias Libanesas reportó al menos una docena de bombardeos israelíes en la periferia sur de la capital, justo después de que se emitieran avisos de evacuación. La región de Baalbek, en el este del Líbano, fue también blanco de ataques en los que, según las autoridades libanesas, murieron al menos una decena de personas. Los bombardeos ocurren horas después de la visita de 2 emisarios estadounidenses a Israel para buscar una salida de la guerra. Fuentes gubernamentales, citadas por medios israelíes, indicaron que el plan elaborado por los diplomáticos contempla la retirada de Hezbollah y del ejército israelí del sur del Líbano, que pasaría a ser controlado por las Fuerzas Armadas libanesas y los cascos azules de la ONU. Las declaraciones de Ángela Aguilar, la trapera argentina Cazzu habló sobre la separación con Cristian Nodal, su expareja y padre de su hija, con quien lleva 2 años de relación y que sorpresivamente tras anunciar el término de esta, 15 días después, confirmó su romance con Ángela Aguilar, su actual esposa. La cantante argentina habló en el podcast PLP sobre lo que fue para ella lidiar con la polémica de su separación con Cristian y el nuevo romance del cantante con Ángela. Para la trapera, esta separación fue bastante conflictiva y pública, un proceso en el que dice mantuvo silencio porque le pareció que era lo correcto. Sin embargo, Cazzu se vio en la necesidad de refutar lo recientemente dicho por Ángela Aguilar en una entrevista en la que afirmó que tanto ella como su esposo Cristian tenían la conciencia tranquila porque no habían lastimado a nadie, pues todos los involucrados, incluida la misma Cazzu, estaban al tanto de su relación mucho antes de que ésta se hiciera pública, por lo que la argentina aclaró que todo lo dicho por la cantante mexicana es mentira y señaló la gravedad de sus declaraciones, pues vienen de la boca de una de las protagonistas del escándalo, lo que podría dañar más su integridad. Asimismo, reconoció que lo que se ha dicho en la prensa ha dañado a su familia y que el silencio que ha mostrado en realidad es un silencio de reconstrucción porque su vida cambió inesperadamente de la noche a la mañana. Luego de cancelar varios de los conciertos que tenía programados en varias ciudades del país, incluyendo los 2 últimos en la Arena Ciudad de México, en medio de rumores respecto a su salud, Luis Miguel ya tiene nuevas fechas. Si bien el hermetismo del cantante solo hizo que los rumores sobre una posible neumonía aumentaran, ahora se ha dado a conocer que la crisis de salud por la que atravesó ya quedó atrás, y será solo cuestión de días para que regrese a los escenarios y pueda cumplir con los shows pendientes. La noticia fue dada a conocer por Signia, promotora de espectáculos, que ha estado a cargo de la gira 2023 y 2024 del cantante en México. Incluso adelantaron que los conciertos suspendidos ya tienen nueva fecha, aunque inicialmente estaban planeados para octubre. Será en diciembre próximo, cuando el intérprete de La Incondicional se reencuentre con su público de Pachuca, Irapuato, Querétaro y la capital mexicana. En la Ciudad de México, las nuevas fechas son el 8 y 10 de diciembre por los conciertos cancelados del 24 y 28 de octubre. En Pachuca, el 3 de diciembre en lugar del 27 de octubre, en Irapuato el 5 de diciembre por el 13 de octubre y en Querétaro el 7 de diciembre por el 29 de octubre. El resto de sus shows continuarán sin ningún cambio. Esto incluye a los 2 que ofrecerá en el estadio GNP Seguros como cierre de gira.
Se viene el fin de semana, ¿no es cierto? Marcado por esta festividad de Todos Santos. Muchas personas ya se dirigen a los cementerios para recibir, para despedir, ¿no es cierto? Ha sido una cuestión que se ha dado o se va a dar precisamente en este fin de semana. Va a haber bastante sol en Occidente con la posibilidad de algunas precipitaciones, así que tome sus recaudos. En 24 horas le presentamos el pronóstico del tiempo. Llegamos a la recta final en esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Muchas gracias, como siempre, a cada uno de ustedes por su preferencia. Jaime, buen fin de semana y buen feriado. Buen feriado, buen fin de semana. Amigos, ha sido un gusto, un placer. Nos reencontramos siempre con las noticias en cualquier momento, también en nuestras redes sociales. Permiso. Que tengan muy buenas noches. Buen fin de semana para ustedes también. Hasta el lunes. Grupos armados han tomado unidades militares. Luis Arce denuncia ante los bolivianos y la comunidad internacional los sucesos en el trópico de Cochabamba. Los llama hecho criminal. Morales llama a un cuarto intermedio en los bloqueos. El líder cocalero afirma que busca evitar el derramamiento de sangre. Asegura que ingresará en huelga de hambre. No están solos, no los abandonaremos. Las Fuerzas Armadas llaman a la cordura a los movilizados, instan a preservar la vida de militares tomados como rehenes. ¿Retomarán los cuarteles? Las fuerzas del orden retoman puentes y carreteras. El avance de la policía con ayuda de militares se dio desde tempranas horas del día. La refriega fue continua con bajas entre manifestantes y uniformados. Varios caminos interrumpidos fueron liberados. Presentan más indicios contra Morales por estupro. Se trataría de nuevas y antiguas pruebas sobre la comisión del presunto delito. Suspenden juicio contra Camacho y Pumari. La defensa de los encausados presentó nuevos incidentes ante el tribunal que decidió otro cuarto intermedio. Todos Santos en medio de la escasez. La festividad católica se inició al mediodía de este viernes en medio de la escasez de algunos productos que fueron difíciles de encontrar. No faltaron las tantahuahuas. En noticias internacionales, continúa la penosa tarea de la búsqueda de desaparecidos y la reconstrucción. Harris y Trump se pelean el voto de los indecisos en varios estados.